Contar con una herramienta informática que permita proveer información oportuna y cierta durante el proceso de registro y aprobación de personas aspirantes a una candidatura independiente al Instituto Nacional Electoral, INE, y a los organismos públicos locales, OPL. En este sentido, el SNR se encuentra en línea los 365 días del año, y al consultarlo se obtendrá información oportuna y cierta en tiempo real de los sujetos obligados. En el periodo de apoyo ciudadano, y conforme a la convocatoria emitida por cada entidad, se capturará en el sistema la información de las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos solicitados por el OPL. Esta información capturada servirá al INE y los OPL en actividades en materia de fiscalización y para realizar las aprobaciones en periodo de apoyo ciudadano. Acceso al SNR. En caso de no contar con el enlace directo a la plataforma del Sistema Nacional de Registro, se puede acceder desde la página oficial del Instituto Nacional Electoral. Para ello se deben seguir los pasos que se presentan a continuación. 1. Ingresar a la página oficial del INE, http://www.ine.mx. 2. Seleccionar la opción Fiscalización que se encuentra en el apartado Páginas principales. 3. Seleccionar el apartado Sistemas de fiscalización. 4. Dar clic en Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos. Registro a través de Liga Pública.
Registro a través de Liga Pública.
Como ejemplo se presenta la donación de 10 banderines por parte de un simpatizante a una persona aspirante. Como primer paso el simpatizante manda a hacer los banderines y solicita la factura, después el simpatizante entrega los banderines y la factura a la persona aspirante. La persona aspirante tiene la obligación de expedir un recibo de aportación a la persona que realizó la donación y después ambos simpatizante y aspirante firman un contrato de donación. Asimismo es importante solicitar a la persona que realizó la donación una copia de su credencial de elector, con estas acciones queda soportada esta aportación. Un ejemplo es el préstamo de una parte de una casa grande para ser utilizada como oficina o casa de apoyo ciudadano. Para comprobar esta aportación se requiere un recibo de aportación, el contrato de comodato firmado, presentar cotizaciones de lugares de renta de lugar similar, esto con el fin de establecer el costo que se asignará al espacio en comodato, así como la credencial de elector de la persona aportante. Como ejemplo se presenta la donación de 10 banderines por parte de un simpatizante a una persona aspirante. Como primer paso el simpatizante. En este tipo de aportación se consideran los servicios realizados sin cobrar de una persona trabajadora para una persona aspirante. Para comprobar estas aportaciones se debe dar un costo a este servicio acorde al valor de mercado, para ello se considera el salario mínimo y el tiempo laborado, esto se registra dentro de la contabilidad. Además se debe presentar un documento donde la persona prestadora de servicios exprese que no recibe ninguna remuneración. Otra modalidad de ingreso es el autofinanciamiento, que consiste en todas las actividades organizadas para recibir ingresos, por ejemplo, conferencias, eventos culturales, editoriales, propaganda, rifas y sorteos o algún espectáculo público. En el caso de conferencias o espectáculos se debe avisar con 10 días de anticipación a la unidad técnica de fiscalización para que pueda asistir al evento. Esto conforme a lo señalado en el artículo 111 del Reglamento de Fiscalización. Este tipo de ingresos se reportan con una ficha de depósito de los ingresos y formato denominado, formato C, auto. En este se señalan las características del evento, tales como, en qué consistió, cuántos asistentes tuvieron, cuántos fueron los ingresos que se recibieron, cuál fue el gasto por la logística. Según lo señalado en los artículos 103, numeral 1, inciso C y 112. En el caso de rifas y sorteos, el reglamento de fiscalización, en el artículo 115 señala que deben estar sustentados con los permisos de gobernación y debe haber una publicación de los premios y la entrega. Se debe considerar que, a partir del 2014, no está permitido recibir financiamiento a través de colectas públicas, es decir, no se puede realizar lo denominado boteo, tal como lo señala el artículo 114 del reglamento de fiscalización.
La Unidad Técnica de Fiscalización puede girar un oficio donde se solicita que las personas aportantes comprueben la aportación registrada por las personas aspirantes a su nombre. Por ello es importante que se expidan recibos por cada aportación y que la persona aportante conserve uno, para que se presente como evidencia en caso de solicitarse. Asimismo, se pueden solicitar las fichas de depósito. La Unidad Técnica de Fiscalización emite un oficio a algunas de las personas proveedoras con las que se realizaron operaciones, donde se solicita que validen la operación efectuada con las personas aspirantes. Como respuesta a esta solicitud existen 3 casos: validar la operación, encontrar alguna diferencia en los datos registrados y negar la operación. Si se encuentran los últimos 2 casos, la Unidad Técnica de Fiscalización realiza la observación en el oficio de errores y omisiones. Con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Administración Tributaria y Unidad de Inteligencia Financiera, se obtienen datos sobre los comprobantes fiscales. Por ejemplo, se puede localizar comprobantes con estatus de cancelado, que no corresponda al año, u otras anomalías en cheques. Para el monitoreo de propaganda a través de Internet, la Unidad Técnica de Fiscalización realizará el monitoreo mediante pruebas selectivas identifica testigos, con base en la información difundida en Internet de las personas aspirantes a una candidatura independiente. El periodo de monitoreo es definido por el Consejo General a través de la Comisión de Fiscalización, de acuerdo con el artículo 203 del Reglamento de Fiscalización. Las personas auditoras se encargan de revisar las principales redes sociales como Facebook y Twitter, así como la información encontrada en Google, donde se identifican gastos que no se ven reflejados inmediatamente en las contabilidades como son videos, propaganda, sonido, carpas, salones, lonas, banderas, playeras lonas, etc. Toda esta información quedará asentada en un documento denominado razón y constancia, en donde se muestra la captura de pantalla de lo identificado.
Del documento de razón y constancia se obtienen las muestras o evidencias de lo que se observó. Con esto se procede a conciliar la información para verificar que realmente fue reportado en la contabilidad. Para ello, en caso de que esté registrado, se realiza el papel de trabajo donde se señala la póliza de que ya fue reportado, y lo que no se encuentra en la contabilidad, se le hace del conocimiento a la persona aspirante en el oficio de errores y omisiones. Después de otorgar la garantía audiencia a las personas aspirantes y no haber recibido una respuesta de la propaganda no reportada, la Unidad Técnica de Fiscalización determinará el costo de la muestra, mediante una matriz de precios de mercado, donde se considera el precio más alto de la matriz, para el costo asignado, y se agrega como un gasto no reportado del aspirante, y suma para el tope de gastos establecido para el periodo. La UTF, en conjunto con la Coordinación Nacional de Comunicación Social, realizan el monitoreo de medios impresos en donde se identificará la propaganda que se publique en medios impresos locales y de circulación nacional de los partidos, coaliciones, personas aspirantes y personas candidatas. El periodo en el que se realiza el monitoreo lo determina el Consejo General a través de la Comisión de Fiscalización. Se realiza el monitoreo de inserciones pagadas de cobertura noticiosa, eventos y medios impresos en la entidad. El monitoreo realizado en este rubro se debe registrar en el CIMEI. Posteriormente, se revisarán los testigos para garantizar que se encuentren reportados en las contabilidades de los sujetos obligados. Así lo establece el artículo 318 del Reglamento de Fiscalización. Una vez realizadas las visitas, se procede con la parte de la conciliación, donde las personas auditoras se encargan de verificar que lo asentado en las actas, por ejemplo, lonas, inmuebles, vehículos, equipo de sonido, carpas, grupos musicales, propaganda utilitaria, entre otros, se encuentre reportado en el CIF. Si se encuentra reportado, se realiza el papel de trabajo con el número de póliza de registro y pago. En caso de lo no reportado, será observado en el oficio de errores y omisiones. Después de la conciliación, se realiza la valoración de la respuesta de los sujetos obligados, y se emite el oficio de errores y omisiones. Con las observaciones no solventadas, se determinarán los montos de gastos no reportados, los cuales se acumulan a los topes de gastos. Aquí se ocupa la matriz de precios para asignar el valor correspondiente al bien o servicio omitido. Por último, se procede con la resolución donde se establecen las sanciones.
Si ofreces servicio de renta de espectaculares y estás en el Registro Nacional de Proveedores, conoce cuál es el proceso para inscribir tus anuncios. Primero, desde el portal del INE, entra a la página del Registro Nacional de Proveedores. Ten en cuenta que para ingresar requieres usar tu firma electrónica. Después, inicia el registro. Este debe ser por cada espectacular y cara del mismo, es decir, si el espectacular tiene más de una cara, el registro se hace por cada una de ellas de forma independiente. La pantalla te mostrará los datos requeridos, como descripción, código interno, precio, entre otros. Una vez se concluya este proceso, el sistema genera automáticamente el identificador único de anuncio espectacular. Se trata de un código único e irrepetible que deberá ocupar un espacio en el espectacular igual o superior al 4% de la superficie total del diseño. Este identificador único de anuncio espectacular tendrá que ir ubicado en la parte superior derecha del espectacular y sus caracteres deben ir en color negro sobre fondo blanco. Recuerda que mantener actualizada la información de los espectaculares, así como de tus productos y servicios, te permitirá generar las hojas membretadas que forman parte de la comprobación del gasto de los sujetos obligados. Para dudas y aclaraciones, acércate a la Unidad Técnica de Fiscalización, al correo unidad.fiscalizacion@ine.mx o al 55 99 1600 extensión 42 11 64. Refrendo. Todas las personas proveedoras que se encuentren dadas de alta en el RNP al 31 de diciembre del año anterior están obligadas a hacer su refrendo a más tardar el último día del mes de febrero. El sistema solicitará el refrendo para poder continuar con un estatus activo, según lo señala el artículo 359 bis y el 360 del Reglamento de Fiscalización. De no realizar el refrendo en la fecha estipulada, el sistema cancelará el registro a la persona proveedora y las personas aspirantes a una candidatura independiente no podrán celebrar operaciones con estas. Si lo hacen, pueden hacerse acreedoras a una observación o sanción por parte de auditoría. Al cancelar el registro se notifica a cada persona proveedora cancelada por no refrendo en el RNP. En caso de que las personas proveedoras no realicen su refrendo, pueden realizar su reinscripción con su e-firma, vigente en el sistema. La Dirección de Programación Nacional, DPN, genera una base de datos con todas aquellas personas proveedoras que se hayan cancelado por no refrendar al último día de febrero, la cual se podrá consultar a través de la página oficial del INE. De este modo, las personas aspirantes a una candidatura independiente pueden identificar a las personas proveedoras que se encuentren canceladas, para no contratar bienes o servicios con ellas.
Acceso al CIF. Para ingresar a la página principal del CIF, es necesario tener acceso a una conexión de Internet, a través de cualquier dispositivo electrónico, y seguir los pasos que se detallan a continuación. 1. Ingresar a la página principal del INE, a través de la dirección electrónica https://www.ine.mx. 2. Seleccionar la opción Fiscalización. 3. Elegir la opción Sistemas de fiscalización. 4. Dar clic en la opción de Sistema Integral de Fiscalización, SIF. 5. Al ingresar a la página principal del SIF, se deben capturar los datos del usuario y contraseña enviados por correo electrónico para accesar. 6. Se mostrará la página de inicio del SIF. Los módulos que se visualizarán dependerán del rol de usuario que se tenga asignado.
Temporalidad en el CIF, consulta. La temporalidad para las actividades tendientes a la obtención de apoyo ciudadano se puede consultar en el CIF. Para ello se debe seleccionar la opción Administración. Después se selecciona el proceso, precampaña, tipo de elección, ordinaria o extraordinaria, se elige el año del proceso electoral, el periodo en curso y se da clic en el botón Seleccionar. En el menú lateral izquierdo se selecciona la opción Gestión electoral, después se da clic en Temporalidad, se visualizará la información por consultar. En la columna Temporalidad se presenta un icono en forma de calendario. Al dar clic en él, el sistema despliega en una pantalla emergente un listado, en donde se pueden visualizar todas las etapas: normal operaciones, normal adjuntar evidencia, normal presentación de informe aspirante, revisión del informe, corrección operaciones, corrección adjuntar evidencia normal y corrección, corrección presentación de informe y generación del dictamen. Se tiene la posibilidad de descargar esta información en Excel o PDF dando clic en los iconos correspondientes. En la pantalla emergente, se muestran las fechas de inicio de operación, fin de operación, inicio de registro y fin de registro de cada una de las etapas. Este documento se puede considerar como una guía para cuidar el cumplimiento de las actividades por realizar en los plazos establecidos, y así evitar retrasos e incumplimientos. Flujo de captura y envío. Se presenta el flujo general para la presentación de los avisos de contratación en el CIF. Como primer paso se deberá ingresar al CIF y seleccionar el módulo de administración. Se deberá elegir el proceso. Para el caso en cuestión, se seleccionará precampaña, el tipo de elección y el año del proceso electoral. Posteriormente se debe dar clic en Seleccionar. En el menú lateral izquierdo se deberá seleccionar el módulo Avisos de contratación. Se desplegarán varios submódulos, de los cuales se deberá elegir Selección de contabilidad. Se mostrará la contabilidad que le corresponde a la persona aspirante y se debe dar clic en el icono ubicado en la columna Acción. Es importante señalar que este módulo se encuentra ligado a la temporalidad para el registro de operaciones. Esto quiere decir que, si al momento en el que se desee presentar un aviso de contratación se cuenta con temporalidad habilitada, el sistema permitirá presentar los avisos sin inconvenientes. Por el contrario, si al momento de la presentación se encuentra en una etapa fuera de temporalidad, el sistema no permitirá el registro del contrato y se mostrará una alerta explicando esta situación. En la opción Captura y del submenú Generar aviso, se visualizarán una serie de pestañas, las cuales deben ser llenadas en su totalidad. En primer lugar, se presenta la pestaña Tipo de aviso, donde se deberá seleccionar la opción Aviso de contratación. En la pestaña Sujeto obligado, se deberá capturar la dirección de correo electrónico, a la cual se remitirá el acuse de presentación resultante de los avisos de contratación capturados. Posteriormente, se encuentra la pestaña Contrato, en la cual se deberán capturar datos específicos de este.
En la primera sección titulada Buscar proveedor por, se cuentan con dos opciones para obtener los datos de la persona proveedora. La primera es buscarla por su número de catálogo auxiliar del CIF. En caso de que la persona proveedora se encuentre dada de alta en el catálogo auxiliar de proveedores, la segunda opción es buscar a la persona proveedora por su RFC, en caso de tener certeza de que ésta se encuentra registrada en el RNP. En caso de no obtener resultados en la búsqueda, se podrán ingresar los datos de manera manual. Los datos requeridos para la identificación de la persona proveedora en la sección Datos generales de la persona proveedora son: tipo de persona, moral o física, el RFC, nombre o razón social, nombre comercial y los datos del domicilio fiscal de la persona proveedora tales como calle, número o letra exterior, número o letra interior, colonia, localidad, municipio o delegación, código postal, entidad federativa, LADA, teléfono y número celular. Posteriormente, se deberá seleccionar de un menú desplegable el tipo de contrato, nombre completo del representante legal de la persona proveedora, RFC del representante legal. Estos últimos dos campos únicamente serán obligatorios cuando se trate de una persona moral: fecha inicio, fecha fin, fecha firma y fecha pactada de pago o liquidación. En la pestaña siguiente se deberán capturar los datos de cada bien o servicio que se encuentran en el contrato. Los datos que se requieren son: tipo de bien o servicio, el tipo de gasto, es decir, el tipo de propaganda registrada, la descripción del bien o servicio. En caso de espectaculares, se solicita el ID, INE, que es el número de identificación que se obtiene de espectaculares en el RNP, el valor o precio unitario y el total de bienes o servicios a proporcionar. El monto se calculará automáticamente en función al valor unitario que se asigne y las piezas adquiridas. Posteriormente, para guardar el bien o servicio se debe dar clic en el botón Aceptar. En caso contrario, se debe dar clic en el botón Cancelar. Es importante tener presente que si, por ejemplo, se contratan 10 espectaculares, se debe llenar esta plantilla 10 veces, debido a que cada espectacular contiene un ID, INE propio. Cuando se agrega un bien o servicio, aparecerá el listado en la sección Datos generales de los bienes y servicios. Es importante considerar que el monto capturado en la plantilla anterior no incluye el IVA. Por ello, es en este apartado donde se deberá indicar el IVA total del contrato. Flujo de captura y envío. Se presenta el flujo general para la presentación de los avisos de contratación en el CIF. Como primer paso se deberá ingresar al CIF y seleccionar el módulo de administración. Se deberá elegir el proceso. Para el caso en cuestión, se seleccionará precampaña, el tipo de elección y el año
Alta, consulta y modificación de catálogo auxiliar a nivel administración y contabilidad. Alta de catálogo auxiliar a nivel administración. Para dar de alta un catálogo auxiliar a nivel administración se debe ingresar con el usuario y contraseña a fin de poder observar los iconos de los módulos que se pueden seleccionar para capturar o consultar información. En este caso, se selecciona el icono de administración. Una vez dentro del módulo de administración se selecciona el proceso de precampaña. A continuación se debe seleccionar el tipo de elección y el año del proceso electoral y después dar clic en el botón seleccionar. Posteriormente, en el menú lateral izquierdo se selecciona el módulo Catálogos, se desplegarán una serie de opciones, se debe dar clic en Catálogos auxiliares, el sistema despliega el campo Clasificación de catálogos y en función de este, se despliegan las diferentes opciones en el campo de Catálogos auxiliares, para su debida selección y captura de los datos que solicita el sistema. Para realizar el registro, se debe considerar que, si el sistema muestra un asterisco en los campos, estos deben ser requisitados de forma obligatoria. Por otro lado, si el campo no contiene el asterisco, su captura no es obligatoria. Para la captura de los catálogos, también se cuenta con dos apartados opcionales: capturar domicilio y adjuntar la evidencia, es decir, se puede elegir si se quiere o no agregar el domicilio y adjuntar la evidencia. En el caso de adjuntar evidencia, el sistema permite agregar un solo archivo en el tipo de evidencia, denominado credencial de elector. Esta credencial debe corresponder con la persona que se está registrando. Para agregar la evidencia, una vez que se selecciona el tipo de evidencia, se debe dar clic el botón examinar y seleccionar el documento que se desea adjuntar como evidencia. Posteriormente se selecciona la opción agregar. El sistema listará la evidencia adjunta con el nombre del archivo, la clasificación y la fecha de alta. En caso de subir evidencia errónea, se puede eliminar dando clic en el icono de bote de basura. Para el registro de catálogos auxiliares en los que se captura el RFC, se debe tener especial cuidado en el RFC, ya que se trata de un dato no editable, por lo que una vez guardado, dicha información no podrá ser modificada. En el caso de capturar un RFC existente en un mismo catálogo auxiliar, el sistema mostrará un mensaje de alerta, señalando que el RFC capturado ya se encuentra registrado. Se permitirá regresar a la plantilla de captura y registrar el auxiliar con la información correcta. Al final de la plantilla de captura se cuenta con tres opciones de acción. Aceptar. Al seleccionar esta opción se concluye con la captura del registro del auxiliar. Limpiar. Al seleccionar esta acción se muestra en blanco todos los campos de la plantilla de captura de información, sin concluir con su guardado. Cancelar. Al seleccionar esta opción el sistema regresa a la pantalla anterior para seleccionar nuevamente la clasificación y catálogo auxiliar por Registro de operaciones contables. Mediante el módulo de operaciones se realizan diversas acciones, tales como el registro de operaciones contables y agregar evidencia a las operaciones realizadas. Durante el registro contable, se tienen funcionalidades como la identificación de financiamiento, vinculación con catálogos auxiliares, vinculación de avisos de contratación, vinculación a hojas membretadas e impresión directa de las pólizas. Asimismo, en el menú Modifica, se tienen funcionalidades como el copiado, agregar o editar folio fiscal y reversa de póliza. En la sección Pólizas Preregistro, agregar financiamientos, modificación de preregistro, editar folio fiscal, agregar evidencia, agregar hoja membretada. Mediante el menú de consulta se encontrará toda la información que se ha guardado en el sistema en este módulo de operaciones. Se puede descargar el PDF de la póliza o el reporte de pólizas, así como descargar el PDF del preregistro o el reporte de póliza de preregistro. Las únicas personas usuarias que pueden realizar el registro de operaciones son las que tienen el rol de capturista o el aspirante. El sistema cuenta con los siguientes métodos o formas de registro de operaciones contables: captura una a una y carga por lotes. Estas formas o métodos de registro de operaciones contables están tipificadas en el artículo 37 bis del Reglamento de Fiscalización. También se considera un método adicional de registro el denominado reversa de póliza, la cual se realiza a través del menú de tareas, Modifica.
Las operaciones en el CIF se efectúan sobre una base contable y con ayuda del catálogo de cuentas contables único y personalizado. En cualquiera de los métodos de registro se puede realizar la vinculación de catálogos auxiliares, y para el guardado de una póliza, es obligatorio la incorporación de por lo menos una evidencia, con base en el artículo 39 numeral 6 del Reglamento de Fiscalización. Captura una a una. Para el registro de operaciones mediante captura una a una, la persona con el rol de capturista o aspirante, al ingresar al sistema debe seleccionar el módulo Operaciones. Posteriormente, la opción Registro contable. Se debe verificar que en el menú de tareas se encuentre seleccionada la opción Captura. El sistema habilitará la plantilla contable para requisitar la información. Asimismo, si se desean realizar operaciones mediante carga por lotes, se deberá seleccionar la opción Carga por lotes operaciones. En este caso, el sistema habilitará una opción para examinar el archivo CSV. Carga por lotes. Es importante tener las siguientes consideraciones. Se realiza mediante una macro Excel de tipo CSV, incluida dentro del sistema. Si se realiza el registro por este método, se tendrá un estatus de preregistro, es decir, no formará parte de la contabilidad hasta que se adjunte por lo menos una evidencia. Una vez que se subió información se tienen 3 días posteriores a este, para realizar las acciones necesarias y generar la póliza correspondiente. Una vez transcurrido este tiempo, y si no se agregó evidencia, esta información se eliminará. El sistema realiza las mismas validaciones de la captura al momento de cargar el archivo Excel. Para realizar el registro mediante carga por lotes, es necesario ingresar al módulo Operaciones, en la opción Carga por lotes operaciones. Automáticamente, el sistema habilitará los materiales de ayuda. PDF, ¿cómo llenar el formato?, en el cual se describe paso a paso el llenado de la macro. Excel, macro de ayuda, el cual corresponde al CSV que el sistema validará una vez requisitado. El documento de Excel que se obtiene desde este menú contiene los mismos campos que la plantilla contable, por lo que se deberá requisitar conforme al registro por realizar. Al concluir el llenado, es indispensable seleccionar la opción Exportar a archivo CSV, opción ubicada dentro del Excel, para que éste se guarde en la computadora. El Excel emite un mensaje con la ruta en la cual se guardó el documento. Una vez requisitada la macro, se debe seleccionar la opción Examinar y elegir el archivo guardado para su validación en el sistema. En este caso, se ubica el archivo Operaciones-Preca, encontrado en el disco local CE en CIF, y se da clic en Abrir. Si toda la información contenida en la macro es correcta, el sistema emitirá un mensaje en el cual indica que el proceso fue exitoso, es decir, que el archivo ha sido validado y no contiene errores. En caso de que la información contenga errores, el sistema emitirá un mensaje en la parte inferior, en el cual señala la o las filas que contengan errores, los cuales se deben corregir para subir nuevamente la macro. Después de recibir el mensaje que señala que el proceso fue exitoso, se debe dar clic en Aceptar. El sistema indicará que ha sido guardado. En carga por lotes, cuando se ocupan las cuentas de activo, el sistema emite un mensaje en el que se indica que el monto por capturar debe ser igual o superior a 150 UMA, para que se considere un activo, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento de Fiscalización. Se recomienda tener cuidado con lo registrado en las cuentas de activo. Una vez que los archivos son validados, se puede realizar el seguimiento. Para ello se debe dar clic en la opción Consulta, se desplegará un listado de los archivos procesados, se debe seleccionar el ejercicio. El sistema mostrará todos los archivos cargados, el estatus, la fecha y el nombre de la persona usuaria que lo subió. Se puede descargar el Excel para consultar la información. Acciones en el grid de consulta. Al entrar al menú de consulta se visualizan 2 secciones: Pólizas y Pólizas de preregistro. Consulta pólizas. En esta sección se tiene la información relevante de las operaciones. Se identifica el número de póliza, el tipo, subtipo, la fecha de operación registro, el total de cargo y abono, si la póliza proviene de un prorrateo,
indicará el número de cédula, si la póliza contiene como evidencia avisos de contratación u hojas membretadas o folio fiscal. También se identifica el origen de la póliza, si ésta proviene de captura una a una, carga por lotes, prorrateo o reversa de póliza, así como las referencias de las pólizas de reclasificación, ajuste y reversa. Adicionalmente, se podrá identificar los días extemporáneos que presenta cada operación y la persona usuaria que registró la póliza. Si se conoce la póliza que se quiere consultar, se puede buscar por el número de póliza, año, tipo de póliza. En las etapas de corrección, se mostrará normal y corrección, por subtipos. Esto dependerá de las operaciones que se hayan registrado y los subtipos que se hayan utilizado. También se puede buscar con la fecha de operación, descripción, monto y cargo del abono. En la columna hoja membretada, se visualizan dos opciones. La primera es sí, lo que quiere decir que ese registro está vinculado con hoja membretada. Se identifica que entonces el registro contable contiene movimientos contables con las cuentas relacionadas a espectaculares. La segunda es no, quiere decir que en esta póliza no se vincula. Evidencias. La persona aspirante deberá adjuntar en el sistema de contabilidad en línea la documentación soporte en versión electrónica y la imagen de las muestras o testigos comprobatorios de los registros contables. En el momento de su registro deberá incluir al menos un documento soporte de la operación, de conformidad con el artículo 39, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización. Es necesario vincular las evidencias a los registros contables en CIF, ya que sin ellas no se puede concluir el registro de operaciones y tampoco se puede documentar el soporte de la operación. Se recomienda ingresar al centro de ayuda, en la sección Materiales de apoyo, en particular en Catálogos de evidencia, donde se encuentra el clasificador de evidencia, y aspirantes. Desde esta sección se pueden descargar para su consulta las evidencias que se pueden utilizar por cada tipo de cuenta contable. Para consultar y descargar la evidencia agregada al registro de operaciones, en la sección Póliza se debe ir a la columna de evidencias. Actualmente el CIF cuenta con 89 tipos de evidencias diferentes. Para consultar la evidencia adjunta a las pólizas contables se debe seleccionar la opción Consulta, del menú de tareas. Una vez que se ha identificado la póliza de la que se desea consultar la documentación, se deberá seleccionar la opción Consultar de evidencia. El sistema despliega una pantalla emergente con las siguientes características. 1. En la parte superior se señalan los datos de la póliza a la que corresponde la evidencia que se está consultando, número de póliza, periodo de operación, el tipo de póliza, subtipo de póliza y fecha de operación. 2. Después, se encuentra el combo tipo de evidencias. Al seleccionar la opción Todas, se desplegará la totalidad de las evidencias que se adjuntaron, o se puede seleccionar Consultar la información, por un tipo de evidencia específica. 3. Listado de evidencias. Se muestra en la parte inferior, contiene las columnas nombre, clasificación, fecha efectiva de alta, estatus y vista previa.
Complemento INE. Generación de factura con complemento INE desde los aplicativos del SAT. Las personas proveedoras de bienes y servicios podrán efectuar la emisión de sus facturas de manera gratuita, a través de los aplicativos que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, pone a disposición, o en su caso, a través de un proveedor autorizado de certificación, PAC, que el SAT previamente autoriza. El flujo para la emisión de una factura que incluya el complemento INE inicia cuando la persona aspirante a una candidatura independiente realiza operaciones con las personas proveedoras durante el proceso electoral, quienes conforme al artículo 356 del Reglamento de Fiscalización, deberán de encontrarse inscritas en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad a los supuestos ya indicados. La persona proveedora de bienes o prestadora de servicios captura la información del comprobante e incorpora los datos del complemento INE, los cuales le deben ser proporcionados por la persona aspirante. Tipo de proceso: apoyo ciudadano. Ámbito: local o federal. Clave de entidad: conforme al catálogo de entidades, mismo que se encuentra en el portal del SAT o en los centros de ayuda del CIF o RNP. ID de contabilidad: conforme a la contabilidad que le fue asignada en el CIF. Posteriormente, la persona proveedora generará, certificará y remitirá el CFDI al aspirante. Este último debe realizar el registro contable y la carga de su CFDI a través del CIF como parte de su contabilidad. El INE revisará que el comprobante cuente con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y con el complemento INE en los casos que sea obligatorio. Validaciones complemento INE. En la página del SAT se encuentra a disposición una matriz de errores, que permite a la persona proveedora identificar si el sistema produjo algún error que le impide generar el CFDI. Centro de ayuda. Con la finalidad de brindar las herramientas necesarias para la adecuada operación del sistema, se pone a disposición material de apoyo, guías, catálogos, videos, reportes, manuales y acuerdos en el Centro de Ayuda del CIF, el cual es una herramienta de autogestión importante que facilita el uso del CIF y sus procedimientos. Para el ingreso al Centro de Ayuda se debe contar con usuario y contraseña para acceso al CIF. Para tal efecto y por lo que respecta al periodo de apoyo ciudadano, en la parte inferior del módulo de apoyo ciudadano, I.O., precampaña en cintillo gris, se visualizarán las opciones CAU, protección de datos y centro de ayuda. Se debe dar clic en esta última para dirigirse al repositorio del material. Tratándose del material para apoyo ciudadano, se identifican los siguientes apartados en el menú principal: materiales generales, guías, materiales de apoyo, catálogos de evidencia, catálogos de documentación adjunta de concentradora, complemento INE, preguntas frecuentes. Asimismo, se podrá acceder a diversos acuerdos aprobados durante el transcurso del periodo de apoyo ciudadano. El Centro de Ayuda de Apoyo Ciudadano, precampaña, en su menú lateral izquierdo cuenta con diferentes módulos para consultar: operaciones, catálogos, reportes contables, informes y distribución.
Al dar clic en la opción Operaciones se encontrarán guías específicas para el registro contable de operaciones, para agregar archivo XML a pólizas, así como documentos que ayudan a llenar el formato de carga por lotes y la macro, entre otros. Los apartados en esta opción son Registro contable, Carga por lotes, Documentación adjunta de concentradora. Si se selecciona la opción Catálogo se encontrará información relativa a la agenda de eventos, casas de precampaña, así como cuentas y conciliaciones bancarias. Se cuenta con los siguientes apartados: Agenda de eventos, casas de precampaña, cuentas bancarias, conciliaciones bancarias, materiales de apoyo. Portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización. El portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización, PRC-IRF, es la página web donde se pone a disposición de la ciudadanía la información referente al origen, ingresos y destino, gastos, de los recursos que se utilizan en los procesos electorales y durante ejercicios ordinarios, en sus diversas etapas, mismo que se encuentra vigente desde el día 18 de julio de 2016. Para consultar el sitio web se puede acceder a través de la página oficial del INE, https://ine.mx, en el acceso de fiscalización o directamente en https://fiscalizacion.ine.mx. Este sitio web se rige de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los artículos 2 numeral 1 fracción 20, 3 fracción 6, 51, 70 fracciones 29, 30 y 48, así como el 74 numeral 1 inciso B. En el Reglamento de Fiscalización con los artículos 402, 404 y 405. Y por último, se tiene el Manual de Organización específico de la Unidad Técnica de Fiscalización en los puntos 1.4, 1.4.1, 1.4.1.1 y 1.4.1.1.1. Actualmente el portal se compone de las siguientes secciones. Inicio. Detalle de procesos electorales. Información general. Sistemas de fiscalización. Organizaciones de ciudadanos. En la página inicial se muestran los siguientes accesos directos para la consulta de la información referente a proceso o procesos vigentes. Cabe señalar que la información referente al proceso electoral vigente se publica una vez que haya registros aprobados y que indiquen que serán fiscalizables. Respecto al volumen de información, así como sus diferentes detalles se publican conforme a lo registrado por el sujeto obligado en el CIF.